Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 17. Y los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla, se agruparon en Socó, que pertenece a Judá, y acamparon entre Socó y Azecá en Efes Damim. Saúl y los hombres de Israel también se agruparon y acamparon en el valle de Elá y presentaron formación de batalla contra los filisteos. Y los filisteos se situaron en la falda de una montaña e Israel en la falda de otra montaña. Había un valle entre ellos. Y salió de Gat un campeón del campamento de los filisteos llamado Goliat. Él medía 6 codos y 1 palmo de altura. Llevaba un casco de bronce sobre la cabeza y estaba vestido con una coraza escamada, y el peso de la coraza era de 5,000 siclos de bronce. Y llevaba grecas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce entre sus hombros. El ástil de su lanza era como el enjullo de un telar. La punta de la lanza pesaba 600 siclos de hierro y su escudero iba delante de él. Se detuvo y gritó a los escuadrones de Israel diciéndolos: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy filisteo y no sois vosotros siervos de Saúl? Elegid de entre vosotros a un hombre para que venga a mí. Si fuera capaz de luchar contra mí y de matarme, entonces seríamos nosotros siervos vuestros, pero si yo prevaleciera contra él y lo matara, entonces seríais vosotros siervos nuestros. Y agregó el filisteo: yo desafío hoy a los escuadrones de Israel. Dadme un hombre para que combatamos. Y cuando Saúl y todo Israel oyeron tales palabras del filisteo, quedaron sumamente conturbados y aterrorizados. Y David era hijo del efrateo de Belén en Judá llamado Isaí. Isaí tenía 8 hijos y el hombre era de edad avanzada en los días de Saúl, saciado de años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido tras Saúl a la batalla. Y los nombres de aquellos 3 hijos eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el próximo en edad, y Samá, el tercero. David era el menor y los 3 mayores siguieron a Saúl. David iba y venía de la casa de Saúl y luego apacentaba las ovejas de su padre en Belén. El filisteo se acercaba a la mañana y a la tarde, presentándose así durante 40 días. Y le dijo Isaí a David su hijo: te ruego que tomes para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y que los lleves rápidamente a tus hermanos en el campamento. Y lleva estos 10 quesos al capitán de su compañía de 1000 y pregunta a tus hermanos por su salud. Tomarás alguna prenda de ellos. Ahora Saúl, ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Y David madrugó a la mañana siguiente y dejó las ovejas al cuidado de un pastor. Se fue como Isaí se lo había ordenado y llegó a la barricada de carros en momentos en que el ejército iba saliendo en orden de batalla gritando. E Israel y los filisteos se colocaron en disposición de batalla, ejército contra ejército. Y David dejó lo que traía en manos del cuidador de los equipajes y corrió a las filas. Vino y saludó a sus hermanos. Y cuando conversaba con ellos, he aquí que salió el campeón de las filas de los filisteos, el filisteo de Gat llamado Goliat, el cual dijo las mismas palabras que había dicho los días anteriores, y David las oyó. Y todos los hombres de Israel, cuando vieron al hombre, huyeron de él aterrorizados. Y los hombres de Israel decían:
¿Habéis visto a ese hombre que ha subido? Ciertamente para desafiar a Israel ha subido, y será que el hombre que le mate, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija y hará la casa de su padre libre de impuestos en Israel. Y David habló a los hombres que estaban en su entorno preguntando: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y elimine ese oprobio de Israel? ¿Por cuánto? ¿Quién es este filisteo, este incircunciso, para que desafíe a los escuadrones del Dios vivo? Y el pueblo le contestó diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando David habló a los hombres. Se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has venido? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Conozco tu presuntuosidad y la maldad de tu corazón, porque has venido para poder ver la batalla. Y contestó David: ¿qué he hecho? ¿Acaso hice más que decir alguna palabra? Y se volvió hacia otro repitiendo lo mismo, y el pueblo le contestó como anteriormente. Y cuando fueron oídas las palabras pronunciadas por David, se las repitieron a Saúl, quien le hizo llamar. Y le dijo David a Saúl: que no desfallezca el corazón de nadie a causa de él Goliat. Tu siervo irá y se peleará contra ese filisteo. Pero Saúl le respondió a David: no puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, porque eres apenas un mocito y él es hombre de guerra desde su mocedad. Y le dijo David a Saúl: tu siervo guardaba las ovejas de sus padres, y cuando venía un león o un oso y tomaba un corderito del rebaño, yo lo perseguía y lo hería. Lo sacaba de su boca, y cuando me apetecía, lo hacía por la barba, lo hería y lo mataba. Tu siervo hería tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios vivo. Y añadió David: el Eterno que me libraba de las fauces del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl le contestó a David: vete, y que el Eterno sea contigo. Y Saúl vistió a David con su armadura, le puso un yelmo de bronce sobre la cabeza y le cubrió con una coraza. Y David se ciñó la espada de Saúl sobre su armadura e intentó andar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado a llevar ese peso. Y le dijo David a Saúl: no puedo ir con esto porque no estoy acostumbrado. Y David se lo quitó de encima. Tomó su cayado en la mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo que introdujo en su bolsa de pastor que traía, y con la honda en la mano se acercaba al filisteo. Y el filisteo se acercaba de David cada vez más, y el hombre que le llevaba el escudo iba delante de él. Cuando el filisteo miró alrededor y vio a David, lo despreció porque era un mozalbete rubio y de hermoso aspecto. Y el filisteo le preguntó a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo insultó a David por su Dios. Y le dijo el filisteo a David: ven a mí, que daré tu carne a las aves del aire y a las bestias del campo. Y le contestó David al filisteo: tú vienes a mí con una espada, con una lanza y con una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Eterno te entregará en mi mano. Y yo te venceré y te quitaré la cabeza, daré las osamentas del ejército de los filisteos en este día a las aves del aire y a las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel, y para que toda esta gente sepa que el Eterno no salva con la espada y la lanza, por cuanto la batalla es del Eterno, y Él os entregará en nuestra mano.
Y ocurrió, cuando se levantó el filisteo, vino y se acercó para encontrarse frente a David, que David se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. David puso su mano en su bolsa y sacó de allí una piedra y la arrojó. Mató al filisteo en la frente y la piedra se hundió en su frente y él cayó rostro a tierra. De tal manera que David prevaleció sobre el filisteo con una honda y una piedra. Hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. David corrió y se paró sobre el filisteo. Se lo sacó la espada, quitándola de la vaina, y le quitó la cabeza con ella. Y cuando vieron los filisteos que su hombre poderoso había muerto, huyeron. Se levantaron los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta llegar a Gat y a las puertas de Ecrón. Y los heridos de los filisteos cayeron camino a Saharaim, Shaarayim, hasta Gat y hasta Ecrón. Y cuando regresaron los hijos de Israel después de haber perseguido a los filisteos, se fueron a despojar el campamento de ellos. Tomó David la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso su armadura en su tienda. Y cuando vio Saúl que David salía al encuentro del filisteo, le dijo a Abner, el capitán del ejército: Abner, ¿quién es el padre de este joven? Y le respondió Abner: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y dijo el rey: Pregunta de quién es hijo ese muchacho. Y cuando David volvió de la matanza de los filisteos, y le tomó Abner y le condujo a presencia de Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Y le preguntó Saúl: ¿Hijo de quién eres, joven? Y le respondió David: Hijo soy tu siervo Isaí Betlemita. Bendiciones.